Daniel Balmaceda con Juan Braceli. Muy bien, historia de la cocina argentina. Mira. Todo eso que ves ahí abajo, ahora vamos a presentarlo a Daniel como corresponde. Eso que ves abajo es helado frito. ¿Por qué? Porque en nuestra historia está el helado frito. Daniel Balmaceda, señoras y señores, ¿cómo andan? Querido, ¿qué haces? Arranquemos por el helado frito. ¿Cómo es? Ahora voy a mostrar cómo hacemos uno, pero... Dale. ¿Quién consumía helado frito? El helado frito lo hacía un cocinero que se llamaba Carlos Spriano, que era el cocinero de Hipólito Yrigoyen, y que en el Hotel España preparaba este helado y que decía, ojo acá Braceli, decía, cuidado porque no tiene mano, puede, si hay alguna apertura, el helado salirse al aceite y generar alguna explosión. Te vamos a decir de qué se trata el tema, pero vamos a charlar un poco de toda esta historia nuestra, los platos combinados con la historia, y después te termino mostrando lo del helado. Dale. Pero ahí adentro hay un helado posta, te lo voy a mostrar. Un helado frito. Un helado frito, pero de verdad, ¿eh? Sí. Mirá. O sea, helado frito de 1920, ponele, más o menos. Un poquito antes también. Vos, Sí. Ahí tenés. Frío, calor, obviamente. Sí, señor. Maestro, cuéntenos un poco de historia, cuéntenos el libro exactamente, que se lo estoy viendo a Sofi, que lo tiene en la mano. Grandes historias de la cocina argentina. Vemos, Doña Petrona de entrada, Borges de un lado, Sarmiento del otro. Sí, la Pachano es una de mis lectoras, así que es una de tus lectoras, siempre agradecido. Sí. Aquí está. Y aquí estoy, mirá. Sí. Qué linda la tapa, está bueno, ¿eh? Espectacular. Sí, bueno, Petrona, no tenemos que decir la relación de Petrona con la cocina, la importancia, pero fíjate que Borges, por ejemplo, era un fanático del sashimi porque lo comía en la casa de los Kodama. María Kodama era hija de un fotógrafo japonés y todavía el sushi no se conocía como alimento público, popular. Borges fanático del sashimi, titulame así, ¿eh? Sí, Borges fanático del sashimi. por favor. Sí. En cuanto a Sarmiento, digamos que era el famoso, era el que no cocinaba, pero se ponía atrás a las espaldas y te taladraba la cabeza explicándote cómo tenías que hacerlo. ¿Tiempo para eso también, Sarmiento? O sea, es insoportable. Bueno, Sarmiento se calmaba, decía uno de sus cocineros que Sarmiento recién se calmaba ese carácter que le imaginamos, ¿no? A Domingo Faustino, cuando le servían un plato, cuando tenía un plato en la mesa. Pero lo curioso de él era que un fanático de los pepinos. ¿De los pepinos? De los pepinos. En una época en que las ensaladas no se hacían con crudos. Las ensaladas no eran, o sea, no había una mixta en 1880. Y Sarmiento era un fanático de los pepinos a tal punto que a veces en los bolsillos se llevaba pepinos para consumir en cualquier momento, como de emergencia. Pepino así, de una. De una, pepino así de una. Era su ensalada preferida en una época que el zapallo era mucho más el acompañamiento. Sí, sin duda. Estás con el índice, estás para elegir. Estoy acá leyendo Mitre y María Elena Walsh de Amor y Odio. Bueno, porque ¿qué pasó? Bartolomé Mitre fue el primer presidente que instauró de una forma más institucional el té de las 5, el 5 o'clock tea. Ya, los ingleses lo practicaban, sí, pero Mitre armaba reuniones con políticos, con funcionarios, etcétera, pidiéndoles que se sentaran a la mesa y se tomaran el té. ¿Qué pasó? El padre de María Elena Walsh, que era inglés, impuso en la casa el té de las 5 y a María Elena no le gustaba nada eso. Decía, ¿por qué todas las familias pueden tomar café hecho con leche? O chocolate, y en casa todo el día té. Así que estamos invitados a tomar el té. Es casi una canción de protesta para María Elena. Bueno, María Elena. Era brava María Elena también. Brava. Así es. Me parece muy interesante. Yo, bueno, como dijiste antes, fui lectora de tu primer libro y ya estoy leyendo ya está en todas las librerías, ¿no? Sí, ya está. Viste que es muy recetario. Tiene así una combinación importante de recetas con historias, con figuras, con hombres como, mira, Pueyrredón, Juan Martín de Pueyrredón, tiene un detalle muy particular. La quinta de Pueyrredón en San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, la conocemos casi todos, pero él lo que hizo en esa quinta fue poner la cocina cerca del salón donde se comía. Nunca en 1820, 1830, la cocina iba a estar cerca porque la llevaban al fondo de las casas, junto con el gallinero, con todos esos olores, con los fuegos, con los peligros y todo. La cocina siempre estaba lejos. Sin embargo, Pueyrredón, cuando era director
director supremo, cuando era el número 1, se hizo la cocinita cerca porque era tan fanático que no repetía un solo plato en todo el año. Todo el año, cada uno de los 365 días del año, platos distintos. Platos distintos, había de todo. Como cocineros argentinos. Un plato distinto cada día. Podría estar en Cocineros Argentinos. ¿Por qué no lo llaman? Bueno, ya no. Claro. A don Juan Martín. Que venga, que baje, nos trae ideas. Está bueno esto que acaba de encontrar nuestra amiga. Encontré un título muy interesante. Asado, un asunto de mujeres. Absolutamente. Expláyese. En el siglo XIX... Que la historia diga. La historia te dice que en el siglo XIX la mujer hacía el asado. ¿Cuándo lo hacía el hombre? Cuando se iba del rancho, cuando tenía que llevar vacas al recero, cuando estaba en el medio del campo. Pero en el rancho la que preparaba el asado era claramente siempre la mujer. A tal punto que los recetarios de aquel tiempo te daban tips, consejos a las cocineras criollas para que el asado les salga cada vez mejor. Chupate esa mandarina, asador amigo. Sí, sí, así es. Así es. ¿Alguna perlaza de color? En realidad todo esto es bueno, por supuesto que, por ejemplo, la proboleta, un gran invento argentino. En la década de 1940, Natalio Alba, un calabrés que llegó y se instaló en Córdoba, cerca de Villa María, empezó a buscar quesos parrilleros. Probaba distintas alternativas hasta que con la próbola encontró el queso ideal para la parrilla. Lo inventó él y lo llamó proboleta, hasta patentó la marca, pero después se convirtió, por supuesto, en un genérico. Pero digamos que dentro de los inventos generados en nuestro territorio, la proboleta es bien cordobesa, podríamos decir. ¿Era casi denominación de origen, decís? Y sí, por supuesto. Bueno, la próbola obviamente era una forma de probar. Había quesos en italianos. Próbola significaba distintas pruebas, ¿no? Que se hacían con quesos. Pero la proboleta es el nombre que él le puso. El provolone ya existía, por supuesto, pero él generó esta variante de un queso elástico que llamó proboleta. Y el asado de tira. ¿También? Y el asado de tira, porque cuando le vendíamos carne a los ingleses, ellos decían sin hueso. Había que serruchar la parte del hueso, la tiraban a un tacho y los propios empleados de los frigoríficos se quedaban con las tiras esas, se las llevaban a la casa y se armaban asados de tira. O sea, imagínate con la cantidad de carne que vendíamos en aquel tiempo, la cantidad de asado de tira que apareció hacia 1870. Sí, increíble. Fue un boom del asado de tira, porque antes mucho la parrilla no se usaba. En general uno cocinaba todo directamente a la cruz. A la estaca, a la cruz, etcétera. Pero cuando empezó a haber partes más chicas, empezó lo que llamó parrillada. Vos, la carne que ponías en una parrilla se llamaba parrillada, no la que te servían en la mesa. Vamos a comer parrillada, que era vamos a comer un asado. Y entonces empezó a tener la parrilla un lugar tan importante que cuando vos ibas a laburar, salías del laburo a almorzar y había carritos parrilleros a donde te clavabas un vinito y comías un poquito de parrilla y volvías después. Y una tirita de asado. Se perdió esa cultura del vinito al mediodía, ¿no? En España la siguen manteniendo. La siguen manteniendo, exactamente, un vinito al mediodía. Mira, nosotros tenemos que ir cerrando, pero yo voy a poner lo que prometí al principio muy rápidamente y les explico cómo es esto del helado de Irigoyen, ¿era? El helado el helado frito de Carlos Preano, el cocinero de Irigoyen. El cocinero de Irigoyen. Acá, ¿qué tenés? Tenés una bocha de helado chiquita, tenemos una masa de buñuelo bien densa. Muy bien. Y a la bocha de helado la cubrís con pionono, pan lactal, bien, y la pero la tenés que recontra frizar, que esté durísima. Exacto. Y después va directo a la fritura. Y ahí va la fritura. Es muy importante que esté bien embebido de la masa de buñuelo y que la masa de buñuelo no sea ligerita, sino que sea más bien densa. Entonces te queda todo adentro. Y te queda todo adentro. Y así como corté el otro, que es un plato que está espectacular. ¿Sabes dónde se come mucho? ¿En Japón? En México. En México. Y bueno, y en nuestros orígenes, evidentemente, en nuestra historia. Sí. El helado frito. Esta y muchas más historias en Grandes Historias de la Cocina Argentina del señor Daniel Balmaceda. Daniel. Le vamos a dar este aplauso. Gracias, chicos. Daniel. Muchas gracias. Recomiendo complátelo y léelo, tenelo ahí en la mesita de luz como lo tengo yo y Juani también. Y vos lo vas a empezar también este verano, ¿no? Perfecto. Así que le gustaba el sashimi Mirá, al amigo Borges.